Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por esa canción que sale del corazón con una letra bien profunda, bien significativa y que nos recuerda aquello que nos une, aquello que nos motiva a estar aquí juntos. De verdad que me hace mucha ilusión, mucha alegría poder estar y poder encontrarnos, poder reunirnos, poder ser familia. Reencontrarnos con algunos de vosotros desde hacía mucho tiempo, pero estamos aquí. Y es algo que me da mucha ilusión, de verdad. Sed todos bienvenidos. Que sea un momento íntimo, que sea un momento de encuentro y que sobre todo podamos recibir pan, que podamos alimentarnos. Es lo que más anhelo, es lo que más deseo. Quisiera empezar con una porción bíblica que para mí es como un regalo, ¿no? En un tiempo tan desorientante, tan agotador emocionalmente, me encantan las palabras del Salmo en el capítulo 20, versículos del 1 al 5. Y era como un salmo donde el Salmo 20 era como que se lo cantaban a David antes de salir a la guerra y el 21 se lo cantaban cuando volvía de las batallas. ¿Y cuántas batallas tú y yo afrontamos? ¿Cuántas batallas afrontamos en nuestro día a día? Precisamente aquí tenemos un salmo que nos habla justamente de esa fuerza, que Dios te escuche en el día que lo estés pasando mal, en un día de conflicto, que el nombre de Dios, el carácter de Dios te defienda, que Dios te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Yahvé, todas tus peticiones. Qué impresionante, ¿verdad? Mira que se pueden decir buenos deseos, buenas intenciones a las personas, pero ¿qué cosa mejor hay que encomendarte a las manos de nuestro Dios, que ponerte en las manos de Dios? A veces vivimos como huérfanos en un planeta secuestrado, pero este salmo nos recuerda que tú tienes un Dios que es, un Dios que sostiene, un Dios que está al control de cada una de las situaciones. Pero de lo mucho que podríamos mencionar acerca de este salmo, me llama la atención el concepto de que Dios te envía ayuda desde el santuario, que Dios te envía ayuda desde la oficina de salvación. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del santuario, pero se nos puede quedar como un concepto teórico? Sí, bueno, símbolos, formas, o como decíamos ayer, bueno, son ritos, ¿no? ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Qué tiene que ver con mi lucha diaria? ¿Qué tiene que ver con mi esperanza? ¿Qué tiene que ver con mi paz el santuario? Esa es la propuesta de reflexión. Y propongo este tema en esta mañana porque creo que complementa muy bien o profundiza muy bien lo que hemos estado viendo esta semana en la escuela sabática acerca de que la Biblia está llena de figuras y símbolos para que no te pierdas ningún detalle. Antes de continuar, Noemí os manda muchos recuerdos, abrazos, besos y saludos. De acuerdo, por circunstancias de salud no ha podido estar aquí, pero de corazón nos manda todo ese buen deseo. Algunas citas para abrir el apetito, algunas citas, porque creo que, bueno, vale la pena dedicar un culto a hablar del santuario. ¿Por qué? Háblame de la necesidad. Hay citas que nos dicen claramente que debiéramos comprender claramente no solamente el santuario, sino el juicio investigador. Bueno, pero el juicio, pues efectivamente, porque realmente es distintivo para nuestro tiempo. Y necesitamos conocerlo por nosotros mismos, porque si no, fíjate qué interesante, nos podemos liar en relación a la fe propuesta para este tiempo o nos podemos liar en relación a, Señor, ¿a qué me estás llamando? Más allá de lo temporal, ¿por qué somos iglesia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Porque a veces es fácil perderse, desencantarse, desanimarse, o a veces los problemas son tan grandes que dejamos de mirar al horizonte. ¿Hacia dónde vamos? Más allá de la fragilidad y la temporalidad de esta vida. Y me gusta mucho porque, fijaros, si estamos aquí es para recibir a Cristo. Y me encanta pensar que el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es que ¿cuántas veces? No, tú predica a Cristo.
Pero es que el santuario es la obra de Cristo, nunca mejor dicho, es la esencia. Y qué interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con plan de redención. Es como algo que te conduce hasta el fin del tiempo y sobre todo te recuerda que el final acaba bien. Y si todavía no ha acabado bien, es que todavía no es el final. Es como que te pone bien el horizonte, te dice que al final va a acabar. Esta lucha entre la justicia y el pecado, tantas injusticias, tantas historias raras, llega un momento en que la Biblia te dice, no, es que al final, entre esto que se llama justicia y esto que se llama pecado, al final todo acaba bien. Esto es lo que te está diciendo este mensaje y por eso tenemos que investigar a fondo. Y mira, cuando alguien te pregunte, pues a lo mejor te hace mucho bien, pues a lo mejor te ayuda. A veces pensamos, espera, es que cojo la Biblia, como decíamos ayer, ¿verdad? La Biblia es que, déjame que te lo diga, a veces parece un puzzle, está lleno de piezas y a veces no sé cómo encajar las piezas unas con otras. Pues estoy convencido que el santuario es como una especie de esquema que te ayuda a encajar el puzzle. ¿Para qué? Cuando Jesús aparece en tu vida, todo tenga sentido. Para que cuando veas las diferentes partes del conflicto, cuando veas los diferentes elementos de la salvación, todo tenga armonía en una persona. No solamente conceptos al aire, sino en una persona, en tu Salvador personal. Esa es la propuesta. Aquí tenemos una imagen, mirad. Quizá algunos de vosotros podéis estar muy familiarizados con esta imagen, pero otros nos podemos como perder, porque esto históricamente, estamos hablando de 2000 y pico años atrás, es que no estamos acostumbrados a estos ritos, a estos símbolos en el siglo XXI. Pero sigue teniendo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se habla del santuario? Pues porque la Biblia lo habla, dejadme que lo diga, hasta la saciedad. Prácticamente todos los libros de la Biblia contienen alguna referencia al santuario, prácticamente todos. Es como que, claro, nosotros sabemos, sí, Dios liberó al pueblo de Egipto, llegó al Sinaí. La ley de Dios, esto sí que me suena. Pero es que al lado de la ley de Dios estaban todas las instrucciones del santuario. Es que Moisés igual se pasó allí por lo menos 4 o 5 semanas o 6 semanas copiando en su manual de instrucciones todos los detalles, las formas, los procedimientos, todo para que tuviera sentido para nosotros. Todo se quedó ahí. Por eso, esto no es una cuestión de, bueno, es que esto, el santuario son los judíos, ¿no? ¿Qué va? Está en la Biblia, está en el principio, está hasta en el último libro de la Biblia, que es el más relevante para nosotros. Está en todas partes. Por eso es importante que lo podamos meditar. Por eso es importante que le podamos volver a dar vida. Y por eso es importante, sobre todo, porque mira, como esto me habla de Cristo, me interesa. Como esto me recuerda a la obra salvífica, me interesa. Y quiero tenerlo fresco. Quiero analizarlo en profundidad. Esa es la propuesta. Mira, si te lo tuviera que explicar en pocas palabras, esto solo lo uso de notas, pero si te lo tuviera que explicar en pocas palabras, mira, hoy en día está de moda la palabra compasión, porque a veces nos estamos perdiendo por el camino. Nos falta compasión, nos falta esa empatía profunda. ¿Cuánta más compasión el Hijo de Dios? ¿Cuánta más un Dios que se inflama de compasión cada vez que ve al ser humano? ¿Cuánto más un Dios que no está sordo a tu realidad, que sufre a nuestro lado? Creo que el santuario es la mejor evidencia de la compasión divina ante la profunda necesidad humana. Para mí esto es lo que significa. Pero también me impresiona mucho pensar que estaba en el corazón del campamento de Israel. Esa fue su ubicación original. Luego hubo otra ubicación. Pero Dios quería estar en medio. Quiero estar cerca de tu vida. No quiero que me relegues a un día o a unas horas de adoración puntual pública. Quiero estar en el centro de cada una de tus decisiones. En círculos concéntricos me impresiona mucho ver que Dios quería estar en el Bay Mitch, ¿no? En el puro centro de tu realidad. Esto es una decisión diaria, pero ahí es donde Dios quiere estar. También pensad que todo estaba pensado para la gloria de Dios. Y para saber dónde ministra Cristo nuestro Señor. Esto de la gloria a veces son palabras que se nos desgastan con el uso, ¿no? Pero la gloria tiene que ver no solamente con brillo, sino con carácter, con reputación, con honor. Y qué bonito porque todo tenía esa solemnidad, es como representar a Dios adecuadamente.
¿Tú te imaginas en medio del campamento polvoriento ver ahí una tienda de lino? O sea, ver un recinto de lino tan bonito, tan solemne, tan bien cuidado. Era todo un emblema para que pudiéramos entender justamente los atributos de Dios, ¿no? Era un libro de texto para las actividades redentoras. ¿Dónde estamos? Ahora que estamos en septiembre, ¿no? Todo el mundo a comprar los libros de texto para los hijos, ¿no? Pues el santuario era ese libro de texto para decir, mira, no te olvides de este manual de instrucciones porque te va a venir bien. No solamente era un lugar de promesa, no solamente es un lugar de promesa, sino también es un lugar de provisión. Es un lugar de provisión. Es como una forma de que, mira, el sábado es un momento para decir, para ya con los problemas. Recuérdame lo que Cristo puede hacer por ti. El santuario era un lugar donde de alguna forma, mira, necesito entender cuál es la provisión del Dios del cielo. ¿Por qué decimos que el Evangelio son buenas noticias? Porque precisamente se basan en Cristo Jesús. Si se basaran en lo que el ser humano puede hacer, ya puedes temblar. Pero todo lo que se basa en Cristo Jesús es promesa y es providencia. Además era como un calendario, ¿no? Porque hasta las celebraciones, las fiestas que giraban alrededor del santuario, todas tenían sentido y significado en el plan de salvación. Las de primavera hasta la cruz, las de otoño hasta la segunda venida. Cada vez que celebraban ese momento de encuentro, ese momento especial, recordaban hacia dónde apuntamos. Esa es la propuesta, ¿vale? Probablemente el santuario, fijaros, durante los 40 años y tal, se montaría y desmontaría unas 50 veces, más o menos, 50 ubicaciones. Qué interesante, ¿verdad? Es como que no hemos llegado todavía a casa, pero Dios quiere acompañarte en el viaje. Ese santuario probablemente costaría 1 millón de euros. Fijaros vosotros la riqueza que podría llegar a haber ahí. O sea, bueno, aunque Dios es mucho más rico que todo esto, ¿no? Pero qué interesante, ¿verdad? De eso se trata el santuario. Y mirad, ¿cuántas veces nos gustan el concepto de cuántas veces nos gustan las parábolas en la Biblia? A mí me encantan. Porque es una forma de decir, mira, yo tengo un obstáculo conceptual, pues tiro una parábola y podemos cubrir una distancia que de otra manera sería más complicada de que lo entendieras. Pues creo que el santuario es lo mismo. Probablemente sea la parábola más extensa que nos encontremos en la Biblia, porque va desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque resuelve el problema del pecado y porque no dejes de contarme toda la película. En un mundo donde los medios de información a veces son de desinformación, no, necesito estar bien informado sobre lo que concierne a mi salvación eterna. Y de esto se trata justamente esto del santuario. A veces, yo creo que el santuario también puede ser hasta una herramienta de evangelismo, de decir, a ver, ¿cómo te lo explico? Pues me sirve esto, ¿de acuerdo? Podríamos explicarlo de muchas maneras, ¿vale? Porque aquí hablamos de arquitectura, de materiales, hablamos de rituales, hablamos de calendario, hablamos de un montón de elementos que te muestran todo con claridad. Esa es la propuesta. Pero mira, si te lo tuviera que resumir, lo hago porque intentes memorizarlo. ¿De qué ha hablado esta mañana Daniel? Vale, del santuario. ¿Cómo podemos esquematizarlo en mi mente para que no se me olvide? Pues con las propias palabras de Jesús. Conocemos de sobras Juan 14:6. Yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. Y mejor dicho, además con el adjetivo determinante, porque hay muchos caminos, hay muchas alternativas, hay muchas verdades y sucedáneos, hay mucha gente que te promete vida, pero Jesús dice Él, para que no tengas ninguna duda. Si nosotros cogiéramos el santuario y cogiéramos estos 3 elementos, los 3 yo soy, de los muchos yo soy que nos encontramos en la Biblia, para hablar del santuario, vamos a hablar de estos 3 elementos, camino, verdad y vida, desde el punto de vista del santuario. Número 1. Fijaros, camino. En el fondo todos buscamos el camino de vuelta a casa. En el fondo todos buscamos el camino. Y nos desorientamos y hemos escogido malos caminos a veces y nos hemos estrellado alguna que otra vez y hemos conocido caminos equivocados, pero todos estamos aquí porque en última instancia queremos ser, nunca mejor dicho, discípulos. Queremos pues el camino de Cristo, nada más. Somos como el peregrino, ¿no? De John Bunyan, ¿no? Seguimos buscando, queremos ese camino de vuelta al hogar.
me encanta porque hay varios textos que nos hablan justamente de eso, ¿no? El Salmo 68, 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Es una forma de orientarte, de decir, hey, que se puede, que se puede. Si tú te vas a los orígenes, y te encuentras ahí donde empezó todo, ¿te acuerdas? Desde el momento que se produce ahí el cortocircuito moral cósmico, el desastre, Génesis 3:21 nos dice que Dios hizo para el hombre y mujer túnicas de pieles y los vistió, y Génesis 3:24 nos dice que Dios echó al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y a veces, yo no sé si te ha pasado alguna vez esto a ti, pero cuando lees este texto dices, uy, un poquito violento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que había una espada ahí sin control por ahí? ¿Cómo puedo yo interpretar este texto? ¿Había una espada por ahí? ¡Cuidado! No. Fijaros, por ponerte un ejemplo, si te vas al comentario bíblico adventista, me gusta mucho cómo lo explica, porque, fijaros, la luz siempre ha sido una muestra de Cristo, bueno, de Dios. No es casualidad que el primer día sea la luz. Y no es casualidad tantos textos que habla justamente de Jesús como la luz, ¿verdad? Y la Shekinah, esa gloria de Dios, aparecía entre los querubines. Esto nos lo sabemos, porque estamos hablando del santuario hoy, ¿de acuerdo? En realidad el texto específicamente está hablando de un fulgor de la espada. Parecía el reflejo de una luz de espada que se revolvía, ¿vale? Pero muy probablemente, mejor dicho, creo que con toda seguridad, lo que allí se estaba viendo, esa luz en la puerta del Edén, no era sino la gloria de la Shekinah, de la presencia de Dios, la manifestación de la presencia divina. Y allá es donde Adán y Eva se reunían para adorar a Dios. No era un lugar de, corre, cuidado la espada. No, era un lugar de encuentro. Era un lugar de adoración. En realidad la palabra Shekinah tiene que ver con poner una tienda. Es como un recordatorio en aquel lugar del amor y la constancia en aceptar y guiar a esa primera familia. Y te encuentras un montón de lugares en la palabra de Dios donde Dios se representa a través del fuego, a través de la luz. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, la zarza ardiente, o nos encontramos al profeta Elías, donde Dios de nuevo se manifiesta con resplandor, con luz, con fuego. O nos encontramos, por ejemplo, en Pentecostés, donde el Espíritu de Dios también se manifestó a través del fuego. Y cuando nos encontramos en el Arca del Pacto, tiene que haber sido impresionante. Tiene que haber sido impresionante lo que sentiría el sumo sacerdote cuando allí de repente aparecía luz. Una luz que sobrepasaba el lugar santísimo, alumbraba el lugar santo. Tenía que haber sido alucinante. ¿Sabéis? Mirad, cuando nosotros... Bueno, no es casualidad que Hebreos 12:29 describa a Dios como fuego consumidor. Y no te dé miedo de consumidor. Si se consumen las partes quemadas de nuestra vida, la escoria de nuestra vida, no tengas temor por eso. Si estamos aquí precisamente para contemplar a ese Dios que nos transforma, ¿de acuerdo? ¿Sabéis? No me digáis que en la crisis sociosanitaria, como le quieras llamar, que estamos viviendo, ¿cuántas veces has escuchado la expresión, bueno, vamos a ver si vemos la luz detrás del túnel? ¿Cuántas veces has hablado de esa expresión, verdad? Bueno, a ver si vemos la luz después del túnel. Y ya no te fías porque vuelven a salir nuevas noticias que parece que tienen el balón más allá. Entonces, no entro en ese tema porque no es el objeto. Pero creo que en el plan de salvación, creo que esto del santuario y la Shekinah, ¿no? Esa presencia de Dios, para mí, es la mayor ilustración de la luz detrás del túnel. Porque el túnel no es una pandemia, la pandemia es la pandemia del pecado. Esa sí que es una pandemia. La vacuna, el porcentaje de garantía de la vacuna la da Cristo Jesús. Esto lo sabemos. Y si queremos la verdadera luz detrás del túnel de tantas historias que nos están pasando, la tenemos que ver en el santuario precisamente, porque el santuario no deja de ser ese camino para llegar justamente a casa, nunca mejor dicho, para llegar, finalmente se acabó, por fin en casa. Esa es justamente la propuesta. Un poquito
En realidad, cada santo, cada uno de nosotros estamos llamados al camino del árbol de la vida, y ahí tenemos la palabra. Porque la palabra no deja de ser como esa espada que nos lee a nosotros, más que nosotros leer la Biblia. Ahí nos encontramos justamente personas escogidas que nos van guiando. Jesús, me encanta Juan 1:14 cuando dice, el Verbo se hizo carne, puso su tienda y vimos su gloria. El concepto de un Dios que no ha dejado de brillar. Un Dios que quiere seguir mostrándote la luz en tu vida. Quiere seguir mostrándote el camino de vuelta a casa. Esa es la propuesta cuando hablamos acerca del camino. Camino. Número 2, verdad. Verdad. Hay muchas verdades, pero hay verdades esenciales. ¿Te acuerdas allá donde Isaac pregunta, oye, ¿dónde está el cordero? Qué impresionante, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Es que la verdad esencial del santuario no es solamente la belleza, sino el poder de salvación, y pasa a través de Cristo Jesús. Ahí está la realidad, la última realidad del santuario. Mirad, soy vegetariano, no me gusta matar en ninguna de sus formas. Qué complicado es esto, ¿verdad? Porque la última verdad del santuario es Cristo y Cristo crucificado, ¿eh? Por ti y por mí. Y Cristo resucitado. Y Cristo ascendiendo al cielo. Y Cristo viniendo en poder y gran gloria. Esa es la última verdad del santuario. Esa es la esencia. ¿Sabéis una cosa? En un momento dado se produjo, sabéis que Tito en el año 70 dice que cogió se llevó varias cosas a Roma, pues cosas del templo de Jerusalén, y hay un historiador que recoge que en aquel momento también se recogió, no sé si el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo entero, o una parte, y decía ese historiador que ahí quedaban restos de alguna gota. Alguna de esas gotas de sangre. Y vuelvo a decir, como decíamos ayer, es que esto a mí de la sangre, sé que algunos trabajáis, sois sanitarios, pero a mí me pone muy malo ver sangre, me pone muy malo. No la puedo ver, me entra una empatía profunda y no sé, no la puedo ver. Pero realmente el plan de salvación pasa por algo tan solemne como que alguien dio su vida por ti y por mí. Cuesta de entender, a veces da vértigo, ¿eh? Cuesta de entender. Cada una de esas gotas que estuvieron allí, que el mismo Tito las vio, nos demuestran que alguien había confesado su pecado. Demostraban que alguien había reclamado a Cristo y su sacrificio. Y nos demuestran que había habido un sacerdote que había ministrado en su favor. ¿Os imagináis lo solemne de esto? Porque fíjate, ¿qué te trae a ti en esta mañana aquí? Cada uno con nuestras historias, nuestras circunstancias. ¿Nuestros temas pendientes? ¿Nuestros temas pendientes con Cristo? El santuario sigue marcándonos que tú tienes remedio y solución. Hoy es el día, mañana no lo sé, porque todo pasa demasiado deprisa. Pero hoy el santuario me sigue demostrando que hoy es el día para decir, acepto los méritos de Cristo Jesús. Hoy es el día, pero es duro, es que Jesús tenga que morir por indeseables, es duro, pero es que lo hizo por mí. ¿Entendéis que en el santuario hay como arrepentimiento, sustitución, perdón, mediación? Hay la justicia y la paz que se besan, hay cosas que van mucho más allá, que tienen fuerza, que nos cambian. Por eso no es casualidad que cuando uno estudia la Biblia en profundidad te das cuenta de que Satanás intentó tirar por el suelo en lugar del santuario porque sabía que ahí había fuerza y poder. No entro en este tema, pero si repasas Daniel 7, te darás cuenta de que el santuario jugaba un papel fundamental. No, del ejército de las estrellas, pues bueno, vamos a intentar atacarlos. La persecución, historia, escrito está en la historia. ¿Jesús está atacado? Claro que lo fue. ¿El continuo es quitado? Claro que sí, porque se cambia la intercesión de Jesús, se distorsiona, se enfoca hacia otro lado. ¿La verdad es echada por tierra? Sí, porque hay tradiciones que superan las enseñanzas. Esto es historia. Fijaros que dar en ese punto es dar en el lugar de flotación. De ahí la importancia de proclamar esta verdad tan esencial. Pero mirad, vamos un poco más allá. En última instancia es sangre. ¿Qué es la sangre? Insisto, yo me pongo malo cuando pienso en esto, pero la sangre es vida.
Y la sangre es vida derramada. Cuando hablamos del plan de salvación. Fijaros, ¿no? La sangre se purifica y se renueva gracias al aire. Jesús, gracias a respirar la atmósfera del cielo, se mantuvo vivo en este mundo. La sangre elimina productos de desecho y reconstituye cada parte de nuestro órgano. La sangre de Cristo también nos rejuvenece como iglesia, nos mantiene vivos, vitales. Es que decimos, ya, somos cristianos. Pues es que no quiero otro evangelio que no sea Cristo y Cristo crucificado. No le veo otro evangelio. No quiero otro evangelio. ¿Me entendéis? Cuando Cristo se te convierte en la vida del alma, entonces se verá el cambio. Entonces ahí no vale conocimiento, no vale influencia. Aquí lo que vale es el perfume del carácter de Cristo. Aquí lo que vale es la redención que limpia, rejuvenece y da vida, transforma. Esa es la esencia. La sangre no es algo estático. Él murió para que tú vivas, pero ya no vivas para ti. Él muere para que tú tengas otra vida. Por eso yo soy el camino, yo soy la verdad, pero aquí de lo que se trata es que quiero que vivas. No quiero que la pandemia llegue a un momento en que te agote tanto emocionalmente que ya no tengas fuerza para seguir adelante. No quiero que la pandemia te haya hecho perder tu primer amor. No quiero que los problemas te hayan nublado tanto que ya no tengo la fuerza que tenía antes. O ya no se puede hacer evangelismo, está prohibido ahora ya, es imposible. Lo digo con respeto esto, los testigos de Jehová han dejado de ir puerta a puerta. Han cambiado la estrategia. ¿Cuál es la propuesta de Cristo para nuestro tiempo? ¿Me entendéis? No quiero que los problemas nos agobien hasta el punto de decir, ¿dónde está la vida ahora? La vida sigue estando donde siempre estuvo, que es en Cristo Jesús. ¿Me entendéis? Vida basada en gracia transformadora, luz, incienso, pan, símbolos llenos de fuerza en todo el Evangelio. Un triple ministerio para que tú dejes viejos caminos. Un Dios que está deseando ayudarte a perfeccionar tu carácter cristiano. Un Dios que te puede dar poder para que cuando llegues a la presencia de Dios, llegues con las vestiduras de Cristo. Un Dios para el que no tienes que temer. Un lugar que nos marca también el camino de la iglesia. A mí me gusta mucho el Efesios 2 cuando habla, ¿no?, acerca de que, claro, Cristo es la piedra principal de lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos aquí es porque seguimos edificando sobre el fundamento heredado. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando que somos un edificio llamados a coordinarnos. Quiero crecer, quiero ser un templo santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere morar en el Espíritu en ti. Entonces ya no vale aquello, ya es que la vida que Dios te quiere dar es alucinante. Es alucinante, es poder. Me encanta porque el salmista habla de que no solamente hay hermosura en el santuario, sino hay poder. Esa es la diferencia cuando hablamos de esto. Me gusta mucho porque fíjate, ¿no? Hoy en día tú puedes construir grandes puentes, grandes infraestructuras, grandes acueductos, lo que tú quieras, pero construir individuos, tú y yo, no en la iglesia, no en los cuatro paredes, tú y yo, transformados, renovados continuamente. Quizá esa es la obra más noble o la evidencia más noble de decir, ¡wow! Dios es lo que dijo ser. ¡Wow! Esto funciona. Cristo morando en su pueblo. Me gusta esta definición de gracia. Es el poder del Verbo encarnado que comparte con el creyente para permitirle vivir sus ideales dentro del templo de su personalidad. Dios no quiere que dejes de ser tú, quiere que seas tú transformado. Y eso es impresionante, eso es lo que Dios propone. Por eso me encanta este salmo cuando dices que en el santo... Claro, hay dioses que solo son ídolos, son imágenes, pero Dios hizo los cielos. Y el sábado nos recuerda, espera, que el primero es Dios. Lo demás son historias. Alabanza, magnificencia, poder, hermosura. Dale la gloria y el poder que merece. Dale la gloria y el poder que merece su nombre. La santidad es hermosa. Dale el debido respeto que merece. Dios reina y a la vez Dios resolverá el problema. Amén. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta de que si no te dejas ningún ingrediente, te darás cuenta de que todo el conjunto tiene sentido. No podemos ser parciales con esto.
No podemos ser parciales. Tenemos que ver todo el conjunto. Camino, verdad y vida. De las muchas descripciones que podríamos hacer del santuario, es camino, es verdad y es vida. Esa es la propuesta que Dios nos hace en esta mañana. Es camino, es verdad y es vida. Pero ¿sabes una cosa? Mira, me encanta porque Estela en su oración mencionaba justamente el lugar santísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos aquí, en última instancia, la pregunta del millón es ¿dónde está Jesús ahora? ¿Cuánta gente ha perdido la fe? ¿Cuánta gente a veces se nos queda por el desierto? ¿Cuánta gente a veces se desorienta? Bueno, ya no sé. ¿Cuánta gente nos puede pasar eso? Nos puede llegar a pasar eso. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde se han llevado a mi Jesús y no sé dónde lo han puesto? Y si tú sabes dónde está, dímelo. ¿Os acordáis, no, de esa escena, verdad? A veces nos puede llegar a pasar eso. ¿Dónde está Jesús ahora? Porque ya es tan mareante esto que ya no sé dónde está Jesús ahora. Esto solamente es una imagen, ¿verdad? En el cielo, Jesús hasta 1844 en el lugar santo, desde 1844 en el lugar santísimo, hasta el punto crítico, el punto culminante, el consumado es finalmente, ¿vale? En la tierra, un evangelio predicado, una restauración de la verdad, un alejamiento del pecado y una eliminación del pecado, una cooperación con el Espíritu Santo para imitar a Jesús. Esta es la propuesta. Esta es la propuesta. ¿Dónde está Jesús ahora? Y sabes una cosa, mira, lo bueno del santuario es que te lo llevas y le puedes seguir dando vueltas. Y como Jesús está en ese lugar santísimo, pues por eso es importante solamente algunas pinceladas de lo que tiene que ver con los muebles, los colores, las formas que habían justamente en el lugar santísimo. Las pincelo y aterrizamos, ¿vale? En esta mañana, mirad, solamente algunas pinceladas, ¿vale? ¿Qué podemos decir del Arca del Pacto? Ayer hablábamos, y no lo hablábamos ni mucho menos, en plan, jaja, no. El arca es el arca tenía su pleno significado, aparecía más de 185 veces en la Biblia y es bonito ver que el arca del pacto te aparece de muchas maneras. Es decir, hay un montón de nombres para que entiendas el significado. El arca de nuestro Dios, del Señor, el arca de su fuerza, un montón de elementos para que entiendas todo el potencial y la disposición que estaba ahí. De hecho, Moisés es que tenía que ser impresionante. Imagínate que fuéramos el pueblo de Israel por el desierto. ¿Te imaginas? Tenía que ser impresionante porque allá donde la presencia de Dios se asentaba, lo primero que se ponía era el arca. Luego el santuario y luego toda la tribu. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso en Números me impresiona mucho este texto, ¿no? Cada vez me gusta mucho que dice el arca del pacto de Yahvé fue delante de ellos, buscándoles un lugar de descanso. Qué bonito, ¿verdad? Es como que Dios va adelante buscándonos un lugar para que podamos descansar de verdad. Esa es la propuesta, ¿vale? Y es impresionante porque cada vez que nos vamos, Moisés decía unas palabras, levántate Yahvé, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando el arca se paraba, descansa Yahvé, quiero que estés aquí entre nosotros, entre los millares de Israel. Era muy solemne aquello, no era un mueble cualquiera. Era solemne lo que estamos hablando. Era el asiento de misericordia que descansa en su ley inmutable. Déjame que te lo digo, a veces nos hacemos un lío con esto. Bueno, es que unos hablan de la ley, otros hablan de la gracia. Unos hablan de la misericordia, otros hablan de la justicia. Pero si es que es lo mismo. Es complementario. Son los mismos atributos de un Dios. Entendido bien, todo tiene sentido. ¿Qué había dentro del arca? De lo mucho que podríamos decir, de los muchos matices que podríamos decir, la vara de Aarón. La vara de Aarón no solamente había autoridad, sino que aquello era vida. De repente floreces y hasta das fruto. Era un símbolo de poder. Era un símbolo de transformación. Ya, pero es que estoy muy seco yo en esta mañana. Es que estoy pasando una mala temporada. La vara de Aarón también te recordaba que Dios puede volver a rejuvenecer y volver a dar de su espíritu. Esa es la cuestión. El maná te decía, mira, es que esto es muy mal. Ya, pero ¿qué comes? Ay, yo qué sé, no te lo cuento, ni lo sé. No le presto importancia. El maná era como la provisión. Dame a Cristo cada día, por favor. Dame a Cristo cada día. Cada día necesito recordar que necesito esa dosis.
Es que no tengo fe. Mira, tú riega tu mente con el Evangelio, con la palabra. Tú riégala. Riega tu mente con la oración. Pero es que no sé orar. Cuéntale a Dios que no sabes orar. Ya, pero es que no sé compartirlo. Tú ponte en marcha. Tú ponte en marcha. Tú solamente sé un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Creo que eso era el maná. Y los querubines ahí, ese espectáculo cósmico, qué impresionante, ¿verdad? Porque Apocalipsis 24 es como un anticipo de decir, Juan, vi tronos. Y allí se sentaron a juzgar. Nos transporta al milenio. ¿Me entendéis? Todo eso tiene que ver con donde está Cristo ahora, ¿eh? Y finalmente la consumación del plan de Dios, descanso definitivo, más allá, más allá. Piénsalo de esta manera, querido, mira, piénsalo de esta manera. Confieso que me gusta mucho la física, ¿no? La física y la química y estas cosas me gustan, ¿eh? Las leyes, hay muchos tipos de leyes, ¿vale? Cuando llegan los chavales a la secundaria, sobre todo, madre mía, qué pesados con tantas leyes, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Las leyes naturales, mira lo que son las leyes naturales, son juicios enunciativos. El fin es mostrar relaciones, palabra clave, relaciones de causa y efecto que existen en la naturaleza. Y aquí podríamos hablar de la fuerza gravitacional, de la fuerza de fricción, de la energía cinética y potencial, de las fuerzas de inercia, fuerza centrífuga. Podríamos hablar de muchas fuerzas. Aquí podríamos hablar, piensa en esta idea, en esta mañana, piensa en esta idea. Es interesante porque fíjate, ¿no? Hay muchísimas relaciones. Miles y millones de relaciones y se podrían explicar esas relaciones por leyes físicas, químicas, matemáticas, astronómicas, civiles, sociales, religiosas. De hecho, una ley es una formulación, como dice el texto, para describir una relación que hay entre casos, entre fenómenos, cuando se dan las condiciones, ¿vale? La ley describe lo que está pasando. La ley moral, que es la que nos interesa en esta mañana, esto no es una clase de física, la ley moral precisamente está describiendo las relaciones entre el hombre y Dios y entre el hombre y el hombre. Y es interesante porque esa relación existía antes que la ley fuera formulada. Entendedme, antes que Moisés formulara la ley ya existía esa ley. ¿Me entendéis? En un momento de la creación, pues ahí se formó todo, ¿no? Se formaron dos partículas de hidrógeno con una de oxígeno, todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Ahí se formó. Eso fue antes de que un químico analizara esa relación y la definiera mediante una ley, ¿vale? Pero fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque eso estaba ahí. En realidad la ley es un marco de relación entre tú y yo, entre tú y yo y entre Dios y tú. Es lo que le da estabilidad y garantía. Es lo que le da fuerza y poder a lo que estamos hablando. Y ahí es donde todo tiene sentido. Todo tiene sentido. La ley es un fiel trasunto de las perfecciones divinas. Si no tienes amor a la ley, tampoco lo vas a tener al Evangelio, porque la ley y el Evangelio es un espejo que revela el verdadero carácter de Dios. ¿Entendéis? Está todo relacionado. Por eso me impresiona más que nunca el concepto de decir el asiento de todo esto era la ley de Dios. Lo que da sentido, lo que te da columna vertebral, son esas 10 palabras. Y eso es lo que deseo para tu vida y para mi vida, querido hermano. Eso es lo que yo deseo. Porque es lo que más necesitamos. Es lo que más necesitamos en este mundo tan complicado. Es lo que más necesitamos, es lo que nos da garantía de eternidad, es lo que nos da estabilidad, es lo que define el Dios en el que creo, la forma, la adoración, el día, el modo. Es el Dios que es el marco de referencia que define nuestras realidades, nuestros respetos, nuestros vínculos, nuestros deseos, nuestras palabras. De eso va la ley de Dios, de eso va. ¿Sabes? Cuando podamos pasar tiempos difíciles por ser fieles, acuérdate dónde está ubicada la ley. Acuérdate dónde está ubicada, porque no sé lo que puede pasar de aquí en adelante en este mundo tan duro, ¿no? Tan cambiante, ¿no?
Pero no quisiera que te fueras esta mañana de aquí sin olvidar quién tienes en los cielos. Fuera de Él no hay nada que podamos desear que dure, que sea estable o que no se lo lleve el viento. Cristo sigue siendo camino, verdad y vida. Y Cristo quiere seguir siendo ese camino para ti. No quiero que este tema del santuario sea un tema abstracto, que digas, wow, es que yo no lo he estudiado, son demasiadas figuras y símbolos. No, está muy claramente marcado en la Biblia y es más sencillo de entender de lo que piensas que lo es. Es accesible, es alcanzable. Eso es lo que más descanso nos va a poder dar. Y por eso me gustaría acabar con esta poesía que se encuentra, con una poesía y un texto bíblico, con esta poesía que se encontraba en la parte del maestro de la escuela sabática, ¿no? Me gusta porque en última instancia necesitamos descanso. Y me encanta pensar que la propuesta de Dios para ti es: deja que descanse en ti, oh Señor, sin luchas, sin preocupaciones, sin tensiones, contra el peso de los días que me causan lágrimas y dolor. Déjame recordar que tu mano puede aligerar toda carga, y en tu presencia estaré seguro, en el camino más tenebroso de la vida, porque has dicho que cercano estás a todos los que necesitan tu ayuda. Entonces, torpe y mortal como soy, ¿por qué debería tener miedo? ¿Por qué debería tener miedo? No hay ningún motivo. No hay ningún motivo. No hay motivo para dudar. Hoy es el día precisamente para ponernos en las manos de nuestro Dios. Hoy es el día para pedirle a Dios. Me gustaría que este fuera nuestro llamado. No porque el pastor os lo haga a vosotros, mejor dicho, Dios nos lo haga a todos nosotros, sino porque Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Me encanta cuando el salmista decía, mira, yo de todo lo que te puedo pedir, Señor, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir una cosa, ¿sabes? Quiero estar siempre en tu casa, Señor. Quiero estar en tu casa. Quiero estar contigo. Esa es la mayor gloria del cielo, poder estar con Dios. No solamente lo alucinante que será la ecología y el ecosistema y los viajes. No, quiero estar contigo, Señor. Para contemplar la hermosura de Yahvé. Y fíjate, para buscarlo en su templo. No solamente por hermosura, sino es que, Señor, te quiero buscar. Tengo algo que llevarte. Mi vida. Tengo algo que llevarte que es mi vida. Y me encanta porque esto tiene mucho que ver con este tiempo. No tengas temor. Hay veces que las historias que están pasando en este mundo al final parece que dan como miedo. Por eso creo en el concepto de Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué bonito, ¿verdad? Pueden haber días malos. Pueden haber días donde todo nos puede temblar. Pueden haber días donde pensemos, no sé qué va a pasar con nuestras vidas, pero dice que Dios te esconderá. Si tú estás en Él, no tengas miedo. No tengas miedo. Para mí este es, de lo muchísimo más que se podría decir acerca del santuario, para mí es ese mensaje que me da vida, me da paz y me da ánimo y fuerza para seguir adelante. Que el Señor te sostenga.